Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like. Buenos días, hoy es 12 de febrero del año 2018. Hoy vamos a platicar un tema de cómo se encuentra la empresa Walmart en Estados Unidos y en el mundo y qué proyectos y planes tiene al respecto. Nunca es tarde y se debe de empezar de nuevo contra los malos hábitos de Walmart México. No paga el agua. Yo menciono que no paga el agua porque tenemos el caso práctico de Hermosillo, Sonora. En una tienda grande que debe de pagar 80,000 pesos al mes, paga 300 pesos. Entonces, no paga el agua, o paga muy poco por concepto del agua. Igualmente con el predial. No paga reparto de utilidades. No paga horas extras a nadie. Y todos trabajan horas extras. No paga sueldos a los esclavos, al contrario, les cobra. No paga completo el impuesto sobre la renta, que es el mayor recaudador a nivel nacional. Todo esto representan sus grandes utilidades. Esta empresa cuenta con 11,287 tiendas, de las cuales 4,640 están en Estados Unidos, 2,400 están en México, que ya hemos platicado que vendió 2,000 negocios, que son los restaurantes, Suburbia y los bancos. Fíjense, si todavía tuviéramos esos negocios aquí en México, tendríamos más negocios que en los 26 países que tiene establecido Walmart tiendas. O sea, ¿por qué grandes beneficios que recibimos de Walmart? ¿Por qué es tan atractivo para Walmart invertir en México? ¿Por qué? Porque aquí Walmart hace lo que quiere en este país y es el país que le reditúa mayores utilidades del mundo. En Estados Unidos actualmente atraviesa una situación muy crítica con motivo de su política caníbal. Bajos sueldos, el 30% de los empleados en Estados Unidos no tienen seguro social. Además, las grandes afectaciones a los pequeños, medianos y grandes comercios. En Estados Unidos han desaparecido cadenas de tiendas grandes por Walmart. En este momento, tiene que enfrentarse a las siguientes consecuencias Walmart de sus políticas que afectan a una sociedad. La consecuencia número 1. En enero de 2016, cierra 102 tiendas, las más pequeñas Walmart Express, que están funcionando en su mayoría en las ciudades del sur y el medio oeste. Consecuencia número 2. El jueves 11 de enero, también hace unos días de este año, cerró repentinamente 63 tiendas de Sam's Club, que son las grandes que venden el mayoreo, afectando a miles de trabajadores que desconocían la decisión de la empresa, mencionando el director de la división, el señor Furler. No es posible mantener las tiendas abiertas, no hay ventas. Consecuencia número 3. El 22 de enero de 2018, también hace unos días, se quema una tienda de Walmart en Ohio, en los suburbios de Cincinnati, condado del Coleraine, con motivo que alguien prendió fuego a una pila de pantalones y otra ropa en el interior de la tienda, evacuando la misma de manera inmediata. Me recuerdo de otros casos que han quemado tiendas, por ejemplo en Yakarta, Indonesia. Ahí quemaron la primera tienda que construyeron, pero la quemaron hasta sus cimientos,
porque la sociedad no quería que se establecieran las tiendas Walmart en ese país y no se establecieron, ¿eh? No se establecieron, le quemaron su tienda hasta los cimientos. Bueno, la consecuencia número 4, el 25 de enero de 2018, también hace unos días, despidieron a 500 ejecutivos de sus oficinas centrales en Bentonville, Arkansas, del área de recursos de personal, mercadotecnia, investigación. ¡Pum! Se acabó el trabajo. Consecuencia número 5. En Brasil tiene graves problemas económicos con motivo de la firma francesa Carrefour, que domina el mercado. La cadena Carrefour es la segunda más importante en todo el mundo después de Walmart. Pero esta es una consecuencia. Hace 12 años Carrefour estaba en México y Walmart, como domina el mercado con sus proveedores, presionaba para que le dieran precios caros a Carrefour. Le tapaba muchas salidas. Total, Carrefour no pudo desarrollarse por las cosas negativas que le hacía Walmart y vendió sus tiendas y se fue de México Carrefour. Ahora, Carrefour, que domina el mercado en Brasil, le hace lo mismo. Tú me afectaste cuando estuve en México, ahora yo te afecto cuando estás en Brasil, cuando yo soy el que domino el mercado. Consecuencia número 6. En Gran Bretaña tiene una competencia fuerte de minoristas de descuentos, creando una situación económica muy difícil. Consecuencia número 7. En Japón, el 12 de enero, también hace unos días, del año de 2018, de este año, con motivo de las guerras con las empresas minoristas, se está innovando con un costo muy alto de muchos millones de dólares el mejorar el servicio a clientes. O sea, tratan de atraer clientes porque las ventas están muy mal. Entonces están innovando a través de un programa que deberá entregar sus productos en la casa o en la oficina a más tardar en 2 horas. Eso tiene un costo muy elevado. Recordemos que Japón tiene actualmente 127 millones de habitantes y México tiene 132 millones de habitantes. Consecuencia número 8. Se pronostica que obtendrá 20.3 miles de millones de dólares de ganancias antes de impuesto en el año 2018. Todo esto es una cantidad estratosférica, pero viene de la explotación y esclavitud que practica Walmart en todo el mundo. Consecuencia número 9. Como ya hemos mencionado, en Estados Unidos sí se aplica la ley. Desafortunadamente en México nunca se actúa en contra de esta empresa, a pesar de todas las violaciones que practica en nuestro país. Como caso práctico, menciono que un veterano del ejército, Henry Walker, estaba tratando de comprar una sandía en Walmart de Alabama en el año 2015, cuando su pie se atoró en una plataforma de madera. Se atoró. Cuando él se volvió, el hombre de 59 años se cayó y se rompió la cadera. Walker demandó por el incidente y un jurado determinó que se le debía de pagar la cantidad de 7.5 millones de dólares. Este es un gran veredicto para la comunidad, porque el jurado quiere asegurarse de que los clientes cuenten con seguridad absoluta. La gran diferencia con México es que aquí han pasado muchos accidentes dentro de las tiendas.
que se cae la mercancía, que se caen los anaqueles encima de los clientes, que el carrito que tienen al viento atropella a una persona de los clientes. ¿Saben qué hace Walmart? Inmediatamente saca a la persona que lesionó, llama a la Cruz Roja y lo avienta a la Cruz Roja. Y luego para meter una demanda, pues no, dicen que fue afuera y total. Aquí nunca en México han indemnizado a nadie, pero los accidentes se cometen adentro de las tiendas de Walmart. Ojalá que esto sirva de referencia para que también en México se indemnice a las personas que sufren algún accidente dentro de sus tiendas, que es muy importante. Ahora vamos a hablar de México, donde es su paraíso. Walmart es su paraíso, México. Fíjense que en el año 2017 inauguró 80 tiendas. Aquí nunca cierra una tienda por falta de ventas. Planean duplicar el número de tiendas para el año 2024. O sea, van a inaugurar anualmente 342 tiendas para dar un total de 4.800. Lo que debe de cuidar muy bien nuestras autoridades, de que cumplan con los requisitos legales. Ya sé que estamos en la globalización, pero debe ser lo mismo para un pequeño, para un mediano, que para un gigante, las obligaciones legales. Y para el gigante no hay ninguna obligación. Aquí hace lo que quiere. Están acostumbrados a construir y después tramitar las licencias. Normalmente violan el uso del suelo, la falta de estudio de impacto ambiental completo, ya que normalmente presentan alguno de otra tienda ya en funciones y nunca respetan la saturación vial y urbana. Entonces, señores autoridades, por favor. Por último, mi propuesta. Nuestras autoridades, muy flexibles como plastilina para recibir sobornos, aumentando la corrupción con absoluta impunidad. La ley debe imponerse ante el poder del dinero de la empresa caníbal. No más una sociedad pasiva, dormida, una sociedad idiota, como mencionan los periodistas Ricardo Alemán y Carlos Marín. Ellos lo mencionan. Tenemos que rectificar la conducta ciudadana. Debemos combatir la corrupción como ciudadanos, sacando toda la fortaleza interna nacionalista que tenemos de ejemplos históricos, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas. Debemos efectuar compras únicamente en empresas mexicanas. Así mejoramos todos, porque la riqueza se queda internamente y hay un revolvente en nuestro país. Saquemos el linaje, la fortaleza, la visión de nuestros ancestros. Despertemos México. Yo leo y escribo las malas experiencias de Walmart México. Y esta empresa nunca lee lo que debe cambiar. Muchas gracias por su presencia. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,